esto en la práctica, pero una definición sencilla. ¿Qué es un aminoácido? Bueno, un aminoácido es una molécula que tiene estos 4 grupos funcionales. Un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrogenión y una cadena lateral. La valencia del carbono tiene 4 valencias, hay que estar saludada. Entonces, tienen estos grupos funcionales, que es lo que la característica a este espacio. Sí, pasa. Gracias por poner la asistencia a mí. A estos compuestos, ¿no? Y lo que va a distinguir a cada aminoácido es la cadena lateral, es la que va a variar y que le va a poner el nombre al aminoácido, ¿sí? Bueno, este carbono, donde están estos 4 grupos funcionales, se le denomina carbono alfa, ¿sí? Así se denomina, y los aminoácidos tienen diferentes funciones, tienen muchas funciones, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? El carbono alfa, el grupo carboxilo, el grupo amino, el hidrogenión y la cadena radical. Es algo muy sencillo, ¿no? Ahora, tienen varias importancias, ¿no? Van a formar cadenas con aminoácidos, van a formar péptidos, olipéptidos, polipéptidos, y las funciones de estas moléculas, de los aminoácidos, péptidos, proteínas, son diversas. Digamos que las biomoléculas, ¿sí? En comparación con los lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, digamos que las que tienen mayor diversidad de funciones son las proteínas, péptidos y aminoácidos, ¿ya? Bueno, en el caso de los aminoácidos hay algo llamado isomería o isómero. ¿Alguien recuerda que es un isómero? ¿No? Un isómero es un compuesto que tiene la misma fórmula química, pero una fórmula molecular o una disposición molecular diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo los mismos elementos, número de carbonos, número de átomos, pero hay un pequeño cambio en la disposición de estos, lo que les confiere propiedades diferentes. Por ejemplo, en este caso tenemos que un tipo de isomería de los aminoácidos es la D o la L, dependiendo si está a la derecha o a la izquierda la posición del grupo amino, por ejemplo. Entonces es un isómero, también lo vamos a ver brevemente cuando veamos carbohidratos. Entonces, eso como una cultura general. Algo, digamos, un poco más importante sería recordar este concepto acá, los aminoácidos esenciales y no esenciales. El cuerpo, en el caso de los lípidos, aminoácidos, nucleicos, en el caso de los carbohidratos no, pero en el caso de los 3 moléculas que mencioné, tiene la capacidad de sintetizarlos en el cuerpo a partir de los sustratos que ha ingerido. ¿Sí? Es decir, yo ingiero proteínas, ingiero sustratos que yo degrado y elementos simples, y dentro de mi cuerpo yo los puedo reorganizar y los puedo sintetizar. Es decir, yo, si bien es cierto, consumo aminoácidos en mi dieta, yo también los puedo sintetizar a partir de ciertos precursores. Hay unos que puedo sintetizar dentro de mi mismo cuerpo y otros que no. Aquellos que no puedo sintetizar se denominan aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son los esenciales? Los que están aquí enlistados. Y hay un par de aminoácidos que algunos textos consideran que solo en ciertos momentos de la vida, en ciertos periodos, son considerados esenciales, sobre todo en los periodos de rápido crecimiento, como son la lactancia, el embarazo y la infancia. ¿Ya? Eso tengo que ingerirlos en la vida porque no los puedo sintetizar. Mientras que los esenciales serían, pero no esenciales, serían aquellos que yo puedo sintetizar. Ahora, esos esenciales, ¿dónde están? ¿Dónde están estos alimentos que tengo que consumir? Bueno, en general, las proteínas, todas las alimentos tienen proteínas, pero cuando pensamos en proteínas, tenemos que pensar en carne, ¿sí? Cualquiera sea su origen, ¿no? Pollo, ave, cerdo, vaca, no sé, cualquier fuente animal, ¿no? También tienen aminoácidos, proteínas, algunos otros nutrientes, pero por excelencia serían estos que acabo de mencionar, la carne, ¿no? Con excepción de un vegetal que es la soya, ¿ya? La soya sí contiene todos estos aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar y que requiero consumir. Por eso es que se habrán dado cuenta que las personas que son vegetarianos, ¿sí? O una forma un poco más radical, que son los veganos, ¿ya? O más radical, se puede decir, consumen soya, ¿sí? Ellos tienen muchos alimentos de soya, snacks, carne de soya, embutidos de soya, y de esa manera suplen las carencias de aminoácidos que no están teniendo en las carnes, ¿ya? Si de pronto esa es la inquietud de que por qué comen soya los vegetarianos. Los esenciales serían aquellos que yo puedo sintetizar
a partir de compuestos intermedios de una vía metabólica llamada el ciclo de Krebs, que vamos a ver más adelante, por allá por el 2023 lo vamos a ver, más o menos, que es ya mismo. Bueno, cuando yo uno un enlace, un aminoácido con otro aminoácido, ese enlace se llama enlace peptídico, un enlace covalente, involucra grupos carboxilo y amino de otro aminoácido, un enlace fuerte que cuesta romperlo, y cuando yo uno dos aminoácidos formo un péptido, ¿sí? Ahora bien, los péptidos son moléculas formadas por de uno o varios aminoácidos, ¿no? Ahora, cuando yo uno de 2 a 10 aminoácidos, le denomino oligopéptido, ¿sí? Oligo significa poco, ¿sí? O cantidad. Polipéptido de 10 hasta 100 aminoácidos. Y se considera una proteína cuando tengo más de 100 aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. ¿Ya? Tal vez estas estructuras creo que se las puedo compartir, déjenme pensarlo, porque esto realmente está tomado de Laguna. Yo he revisado el text y es bastante árido en esta parte de proteínas. En la Laguna sí es más amistoso, pero es largo de leer y al fin y al cabo acá está resumido, porque se los puedo compartir. Igual vayan tomando buenas notas, apuntes y grafos, ¿no? Bueno, las proteínas tienen diversas funciones, como les decía, si ustedes comparan, como vamos a ir diciendo, comparamos las funciones de los lípidos hacia los carbohidratos, las proteínas son las más diversas, tienen múltiples funciones, ¿no? Por ejemplo, sirven para obtener energía, catalizar reacciones químicas, como las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Enzimas son catalizadores biológicos. Si no se da el metabolismo, si no se hacen las reacciones químicas, yo no podría vivir, nadie podría vivir. Y a su vez, cada reacción química tiene que ser catalizada, chicos, silencio por allá, por una enzima. ¿Ya? ¿Qué más? Mucho del transporte, el flujo y el movimiento de partículas en células y tejidos está mediado por las enzimas, mediante proteínas de canal, transportadores, ¿qué más? Proteínas de membrana, etc. Entonces regulan el tránsito de moléculas en las células y en los tejidos. Son los elementos formadores de tejidos. ¿Sí? Yo, si tuviera que decir de las cosas más importantes de la proteína sería estructural, porque a base de proteínas yo genero el colágeno, el tejido de sostén, el músculo. Cuando una persona está creciendo, un niño está creciendo, tiene que consumir proteínas. ¿Sí? O una persona que está en convalescencia, es decir, está recuperando una enfermedad, tiene que consumir proteínas. O una persona tiene una herida, la cicatriz, tiene una herida, tiene que comer proteínas para poder formar los tejidos que tiene que regenerar o cicatrizar. ¿Ya? Sobre todo, la mayor proteína del cuerpo, ¿saben cuál es? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Ah? ¿Cuál? La mayor cantidad. ¿No? Yo sé. A ver. No. La proteína más abundante del cuerpo, ¿cuál es? No, dijiste que sabías, a ver. Es el colágeno. Sí. El colágeno, chicos, el colágeno, que vamos a ver un poquito más adelante, que es parte de la matriz celular. ¿Y dónde está la matriz celular? En el tejido conectivo. ¿Ya? Es decir, está dando sostén tanto estructural como logístico en todo el cuerpo, porque el tejido conectivo está en todas partes del cuerpo. Esa es la proteína más abundante del colágeno. ¿Ya? Bueno, los anticuerpos. Los anticuerpos o monoglobulinas son glucoproteínas. Es decir, que si una persona estuviera desnutrida, le faltara de nutrición a expensas o a punta de falta de proteína, tuviera su inmunidad comprometida. ¿Ya? Entonces, si alguna vez la abuelita, la mamá les ha dicho, come, que si no comes te bajan las defensas, tiene una explicación, eso ahí sí sería cierto, ¿no? ¿Qué más? Regular la expresión genética, proteínas que hacen puntos de control, etc. ¿no? O sea, acá está lo que decíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos del daño por radicales libres? ¿Se acuerdan que hablábamos que las proteínas tenían diferentes niveles de estructuración o de complejidad? Un nivel primario, que es el más simple, el secundario, el terciario y el cuaternario. Todos estos niveles tienen su función determinada. El nivel primario son una secuencia de aminoácidos que forman una cadena polipeptídica y que están interactuando entre sí con puentes de disulfuro. Vamos a ver
algo interesante como esto de los puentes de sulfuro y estas cadenas primarias. El nivel secundario es una estructura que puede adoptar dos formas. No son estructuras regulares repetitivas que puede formar sujetos estructurales hélice alfa y los plegada beta, estructura no repetitiva que puede formar vueltas o giros. Aquí lo interesante con la estructura secundaria es algo llamado, les voy a dar, si tenemos tiempo, algo adicional que me ayuda a ponerlo ahí. Cuando el cuerpo se da la tarea, chicos, de reconocer todo lo propio cuando somos embriones, ¿ya? Porque si yo sé qué es lo propio, puedo saber qué es algo extraño. Entonces, hay algo interesante con estas proteínas aquí. ¿Alguien ha escuchado tal vez hablar de los priones? No, nadie, o de la enfermedad de las vacas locas tal vez. ¿Sí? A ver, ¿y qué es la enfermedad de las vacas locas? Cuéntenme, ¿qué han escuchado? Sí, mira, nadie más va a responder. Sería la carne de las vacas. Sí. Como el gesto. Claro. No es creado, pero lo que sucede es algo bien extraño en el cerebro. Claro. Pero ¿por qué ocurre esto? Sí, bueno. Creo que la muerte de los dones. Bueno, a ver, les cuento, ¿no? Ahí les puse, porque lo he olvidado poner en la diapositiva, ustedes busquen ahí en Wikipedia, ¿no? ¿Qué es un prión? Un prión es una proteína que está de nivel secundario, ¿sí? Que está mutada. Entonces, esta proteína, como dice ahí, se llama también proteína infectante, ¿sí? Tiene una alteración de su conformación, como dice acá, ¿no? Dice, son patógenas con elementos anómalos en lámina beta. Quiere decir que la proteína original era hélice alfa, pero por algún motivo esta proteína, digamos que se muta y se hace a hoja plegada beta, otra configuración. Y eso va a hacer que el cuerpo la desconozca, la tome como algo extraño. Entonces, estas proteínas mutadas tienen capacidad infectiva o capacidad que otras proteínas muten también. Cuando yo las ingiero, estas proteínas mutadas o priones, van a provocar que en mi cuerpo también se dé como esta mutación. Entonces, esto se describió en las vacas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una enfermedad llamada encefalitis espongiforme bovina o vacuna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas proteínas justo mutadas ocurren en el cerebro de la vaca, en el tejido encefálico, y hacen que, como se desconozcan, como en el cerebro hay microglias, que son macrófagos, hacen que las fagociten a estas proteínas mutadas, porque son desconocidas, se les toma como si fueran algo extraño. Entonces, se la fagocitan y se hace como que el mismo cuerpo de la vaca se hace como hueco en el cerebro de su tejido encefálico. Hasta ahí sí me siguen. Por eso se llama encefalitis espongiforme, porque es una esponja el tejido encefálico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo ingiero estas proteínas mutadas que pueden venir de otro ser vivo, estos priones, esto puede provocar lo mismo, pero ahora en mi cerebro. Entonces, esa enfermedad en los humanos se llama síndrome de Creutzfeldt-Jakob, como está bien mencionado, por aquí aparece ya, ¿no? Síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Eso es cuando le ocurre en cambio al humano. Entonces, esto puede pasar y hay casos descritos. Ustedes pueden buscarlo, pueden ver, hay casos descritos. De hecho, hice un artículo justamente de esto con una revisión que en este caso unos años, porque me pareció interesante. Hubo un brote, me acuerdo, más o menos por ahí por el año 2000 en el Reino Unido, en Europa, donde la gente había tenido esta supresión. Ahora, yo tendría que ingerir la proteína mutada, en este caso sería una proteína que está en el cerebro de la vaca. Aquí viene la parte un poco, puede ser un poco asqueroso, no sé, pero si yo les digo, ustedes comen cerebro de vaca, las proteínas que no, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, en teoría no, pero la verdad es que lo que prohibieron en aquel brote en Europa, por allá por el año 2000, 2001, pueden buscarlo, se dieron cuenta que la gente se infectaba por hamburguesas. No. Sí. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Esos puntitos blancos que hay en la hamburguesa. Ya la van a comer. No sabemos qué son.
carne contaminada con tiroides de vaca. Entonces, a no ser que a ustedes les guste comer el cerebro de la vaca, que hay gente que le gusta comer, ¿ya? La probabilidad lamentablemente sería que por ahí venga algún pedazo mezclado. ¿Ya? Pero eso fue lo que pasó en Europa, por ejemplo, en el 2000-2001, prohibieron hacer las hamburguesas de vaca, de cerdo, de avestruz, creo, no me acuerdo. Pueden buscarlo, pueden investigar. Una pregunta, por ejemplo, lo que yo leí en esa parte era que más era sobre carne, en este caso carne que no estaba bien cocinada, sino estaba 3/4. Bueno, podría ver si, no lo he leído, pero tendría cierta lógica, porque el calor desnaturaliza la proteína. Eso es decir. Entonces, si tú tienes una proteína de nivel cuaternario y le metes calor, rompes los enlaces, la haces primaria y con las primarias no hay problema. De pronto, desnaturalizándola, la destruye. Podría ser. Yo creo que la sobresaturación de líquidos era contradictoria a lo que sería el procesamiento de proteínas. Ya, bueno, eso no lo entendí muy bien los líquidos, pero bueno, Por ejemplo, el calor sí lo encuentro la lógica, ¿no? Lo que me hicieron, por ejemplo, una carne que está, supongamos, cocinada en un aceite que ya está usado por mucho tiempo. Ya. Entonces, hay una sobresaturación de líquido, por así decirlo, o sea, mucha grasa, por así decirlo. Ya, saturado significa que no tiene dobles enlaces, el líquido. Eso lo es así. Eso es saturado. ¿Ya? Es saturada la valencia del carbono. ¿Ya? Lo que no entiendo es la relación con la proteína. Pero bueno, habría que seguirlo leyendo, digamos. ¿Ya? Entonces, eso es como algo interesante de estos niveles de proteínas, ¿no? Miren cómo algo que parece inocente, como que yo no tenga mis proteínas en la estructura que tiene que estar y la cambio a esto, el cuerpo se confunde, la desconoce, ¿sí? La ataca, porque cuando tú desconoces a alguien, lo ves como una amenaza, lo atacas o te defiendes. Eso ocurre en esta enfermedad. Y si consumen la proteína, chicos, allá, silencio, por favor, no me hagan que saque a nadie de la clase, ¿ya? Cálmense. Entonces, hace que se active el sistema inmunitario si la ingiero y causa esto. Parece algo inocente, pero esa es la explicación. Yo me acuerdo que estaba en estudiante de medicina cuando yo ocurrió ese error. Doctor, y entonces los priones son solamente de estructuras secundarias. Proteínas infectivas mutadas, proteínas que han mutado, que originalmente eran hélice alfa y se han cambiado a hoja pegada beta. ¿Y cómo es que si las ingieres hacen que las otras también se muten? Es como que un enigma, ¿no? En realidad estas enfermedades hay varias, ¿sí? Están escritas en los caníbales, en algunas otras culturas, tal vez ustedes no lo saben, pero antes había en las islas polinesias, había canibalismo, ¿ya? ¿Sí? Ustedes no son esas caricaturas de antes, que llegaban los europeos y les agarraban los polinesios y se los comían. Era canibalismo. O por ejemplo, tribus que cazaban un enemigo y ¿qué hacían? También lo metían a la olla, pero se lo comían. ¿Sí? Entonces, bueno, o se le comían el cerebro, son costumbres, ¿no? Esas tribus. Había eso. Bueno, ok, sigamos. Terciario. Arreglo espacial de estructura secundaria en dominios compactos y cuaternaria en donde de varias cadenas polipeptídicas a nivel terciario. ¿Qué nivel? Perdón si hay una falta mecanográfica, no mecanográfica, ¿sí? Bueno, sigamos. Otra manera de clasificar las proteínas es en base a cómo están su estructura tridimensional. Se las puede clasificar como fibrosas, ¿sí? Como unas fibras, ¿sí? En filamentos, ¿no? Que no son nada más que varias repeticiones de proteínas a nivel secundario. Globulares como un globo, como una pelota, ¿no? Como una esfera, ¿ya? Entonces, ejemplos de proteínas fibrosas. Aquí vamos a aprender algo nuevo, tal vez sobre todo quizás más les guste esto a las chicas, pero bueno, también hay que saber los varones, ¿no? La queratina. Sí, la queratina que han escuchado en el gabinete, en los productos. Está escrita con K, pero también se puede escribir alfa queratina. Normalmente la queratina está presente en estructuras que tenemos en el cuerpo. Normalmente tenemos queratina en las uñas, en el cabello, en los animales que tienen cuernos, plumas, vertebrados, etc., formando microfibrillas organizadas por los filamentos del anillo.
y unidos estos filamentos por puentes y sulfuros. Aquí viene la parte interesante. ¿Por qué alguien tendría el cabello rizado y otra gente tiene el cabello lacio? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Bueno, esto se da porque estos filamentos de queratina, que normalmente yo los tengo ya en mis estructuras, ya los tengo, no necesito más queratina porque ya la tengo, yo la produzco, cada uno la produce, ¿ya? Las personas que tienen el cabello rizado tienen puentes y sulfuros entre los filamentos, y aparte de estos puentes entre cadenas tienen uno dentro de las mismas cadenas en los costados, y esto hace que el cabello sea rizado, mientras que tiene el cabello lacio solo tiene estos puentes entre las cadenas. Entonces aquí vamos a desmitificar esto de aquí para que bueno, no sé si siguen las plata. Mi esposa se ríe porque yo explico esto en la universidad, pero bueno, aquí va la explicación. ¿Es permanente el efecto de la queratina, China? No, ¿verdad? ¿Y cómo se llama si yo te hago una propaganda y no te estoy vendiendo lo que te estoy diciendo? Sería una estafa. Ese sería el término legal. Y siendo severo y siendo más suave, propaganda engañosa. Si es una estafa, si yo te doy algo y te digo algo, no cumplo y por un intercambio comercial, es una estafa. Así es sencillo. Entonces te dicen que te alisan el cabello y que es definitivo y que te dan queratina. A ver, en primer lugar, ¿para qué yo quiero queratina? Si yo la tengo que tenerla dentro de mi cabello. Yo ya tengo queratina, no necesito más queratina. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene la queratina? O esos productos que dicen que tienen queratina, lo que tienen es algún químico que rompe el enlace. Como el puente de sulfuro es un enlace débil, yo lo puedo romper, pero solo será transitorio. Yo lo rompo y si tengo rotos los enlaces, hago moldeable el cabello. Y si yo lo estiro, lo dejo ahí liso. ¿Ya? Entonces yo puedo romper el enlace por un agente químico, por una acción mecánica, como estirar el cabello, o por el calor, que es lo que también rompe la plancha, ¿ya? Por calor. Entonces, una vez que pasa el tiempo, como mis genes establecen que tienen que formar estos puentes, pasa el disque el efecto y otra vez genero los puentes y otra vez se vuelve a rizar el cabello. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Sí? ¿Pero? Ya, muy buena la acotación que hice la compañera, porque esta pregunta me salió a mí, me acuerdo en la virtualidad, y es verdad, y tuve que ir a averiguarlo porque no lo sabía. Antes, en los años 70, en cambio era lo contrario, la gente quería tener el cabello rizado. Entonces, había un aparato que era, en vez de una plancha, era como un tubo, como un bastón caliente, y la gente se enredaba el cabello, o se ponían los rulos como doña Florinda, se metió el chavo, y se metía un casco de... ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Sí, por eso les digo, la cuestión es romper los puentes. Yo los rompo y como yo rompo los puentes, puedo moldear el cabello a lo que yo quiera. O lo aliso o lo enredo. Si lo enredo, queda rizado. Si lo aliso, queda liso. Pero solo será algo transitorio, no será algo permanente. Tienes que volver. Porque mis genes volverán a formar los puentes del futuro. ¿Ya? O sea, los puentes de sulfuro igual que no es permanente. Recuerda que cuando una estrategia de vender es ofrecer lo contrario. Permanente, transitorio. Los puentes tienen que ver con tu patrón del cabello, pero natural. Pero si tú los rompes, los moldeas, tendrás un efecto transitorio. No. De hecho, algunas veces, si ustedes se fijan, las chicas que se han fijado, en las cajas de la queratina dice no contiene formol. Quiere decir que antes lo que tenía era formol. El formol es un químico, una base que rompe los puentes, funciona todo, te metían formol en el cabello, funciona todo. ¿Qué cosa? El agua. Por eso te digo, yo no es que estoy como un gabinete
gente, por ejemplo, calor, me imagino que frío, no sé, acción mecánica, químico, que haga que rompa los puentes, hace moldeable el cabello. Eso es todo. Ya, entonces ya saben esa estafa de ahí. Otra estafa, el colágeno. A ver, si yo ingiero, esa imagen tiene que haberla visto en biología o en histología. Esa es la matriz celular. Estas fibras como gusanos son el colágeno, las fibrosas, y estos como helechos son los glucosaminoglicanos. Los dos forman la matriz extracelular, que está presente en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando a ver, ¿quién sintetiza el colágeno? ¿Qué célula? ¿Quién la forma? Los fibroblastos. Entonces, ¿de qué depende que se vean las líneas de expresión? Que yo ya luzca con más años o menos años. Depende de la capacidad de síntesis del colágeno por parte de los fibroblastos. Ellos ya vienen programados que a partir de los 30 años, más o menos hay una desviación estándar, la síntesis de colágeno empieza a disminuir. Entonces ahí ya se empiezan a hacer evidentes las líneas de expresión, es decir, las arrugas. Entonces, ¿de quién depende que tenga colágeno? De los fibroblastos y que lo sintetice. No depende si yo como más o menos colágeno. ¿Ya? Las cremas, aquí me deberían matar las cremas de laboratorio las cremas que tienen colágeno, ¿eso sirve o no sirve? No. La verdad es que mira, les voy a explicar. El extracto de la piel, el EPPQ, estrato queratinizado, el extracto córneo es impermeable, por ahí no debe entrar nada, es como una armadura la piel. Si yo me echo colágeno encima y me sobo colágeno o lo que sea, ese colágeno no va a entrar. Si mi piel está intacta, no va a entrar, no tiene por qué entrar, ¿ya? No debería entrar. Lo que pasa es que ahí hay un efecto visual donde yo me veo ahí rejuvenecido si alguien se pone una crema, ¿no? Es como un efecto visual. Si te inyectas el colágeno, o algún otro polímero o sustancia, va a haber un efecto de rellenado, tal vez. De rellenado, donde desaparecen las arrugas, pero es por una acción como que yo rellene ahí si yo tengo una rajadura en la pared y le pongo cemento, ¿verdad? Y ahí el uso de la pared otra vez, yo veo que está otra vez rellenado esa zanja, ¿no? esa grieta, pero la grieta verá sigue ahí, y un día volverá a ser evidente, porque ya está la estructura, ha tenido alguna. Entonces es normal que ya aparezcan las arrugas y las líneas de expresión. Es solo un efecto visual nada más, las cremas, tomar colágeno. De hecho, cuando ustedes ingieren colágeno, ingerimos colágeno normalmente. Si yo me como un pedazo de carne, de vaca, de pollo, lo que sea, ahí hay colágeno, pero el cuerpo viene y lo degrada, porque nosotros no podemos absorber moléculas complejas, solo podemos absorber moléculas simples. Yo no puedo absorber en mi intestino colágeno, yo absorbo aminoácidos. Entonces yo lo degrado, absorbo los aminoácidos, entran a la circulación y los distribuyo al cuerpo para que haga lo que necesite. ¿Sí? Me faltan neurotransmisores, enzimas, lo que necesite. Entonces, si yo me como un batido de colágeno, me lo tomo, no necesariamente eso se va a hacer colágeno mismo, sino lo que el cuerpo necesita. Quien sintetiza colágeno es el fibroblasto. Por ahí, si hay alguna estrategia para otra vez como que activarlo, estimularlo, por ejemplo con rayos láser, ultrasonido, por ahí habría que ver si es que algún estudio dice que por ahí sí se ha logrado. ¿Ah? Otra cosa identificada con esto. Cuando yo formo el colágeno, tengo que formar una hebra helicoidal de 3 hélices, que es el colágeno maduro llamado trombocolágeno. Esta reacción la cataliza, ¿sí? La vitamina C como cofactor. Cuando me falta vitamina C, yo tengo el llamado escorbuto. ¿Ya? ¿Tienes algo? Así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿el escorbuto qué es? Es la falta de vitamina C que me repercute sobre la síntesis del colágeno maduro. Entonces, cuando tengo vitamina C me falta, tengo tendencia a tener una mala cicatrización y mala regeneración de tejidos.
Entonces el escorbuto le daba a las personas, ya ahorita es difícil que le den escorbuto o alguna vitaminosis, pero antes sí se describía en navegantes, en corsarios, en piratas, en conquistadores, ¿ya? Porque tenían una alimentación no muy adecuada, no se conservaban bien los alimentos, solo los salaban, los confitaban, comían lo que había. Entonces, se describe muchas veces en estos tipos de poblaciones que ya no es lo que, ya nadie ahorita es pirata, ni corsario, nada por el estilo. Pero bueno, el escorbuto cursa con sangrado, más cicatrización, falla en la regeneración de tejidos. Eso es el escorbuto, ¿sí? Al igual que otras enfermedades descritas en estos navegantes, por ejemplo el beriberi, que es una enfermedad que de pronto vemos más adelante. Otro ejemplo de proteína globular, o un ejemplo de proteína sería la hemoglobina, ¿ya? Ya lo hemos visto, ¿no? La curva de disociación, carga del oxígeno, ¿sí? La mioglobina, que es una proteína de reserva de oxígeno en el tejido muscular, ¿sí? También en el cerebro, ¿ya? Y bueno, esta presentación de las proteínas catalíticas o enzimas, que eso lo podemos dejar para que ustedes lo revisen porque no es tan importante. Y esto me interesa más. Las proteínas, como cumplen múltiples funciones, como todo en la vida, tienen un tiempo de vida útil. No son seres vivos, ¿no? Son estructuras que necesitan un recambio, ¿ya? Entonces, si yo utilizo una enzima, tengo que degradarla y recambiarla, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos de degradación de estas proteínas en general, enzimáticos, no enzimáticos, ¿sí? Y para eso yo tengo que irme a dormir, como les decía, al anabolismo, a gastar energía para que yo reponga todas estas moléculas que he perdido durante el día, ¿no? Tengo que reponer neurotransmisores, pigmentos, enzimas, etc. Entonces, por ejemplo, muchas veces la vida útil de las proteínas condiciona a su vez, por ejemplo, la vida útil de una célula. Por ejemplo, cuando vive un glóbulo rojo, vive 120 días, o de 80 a 100, 80 a 120, tiene que haber escuchado eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero por qué? Bueno, porque la hemoglobina te toca recambiarla. Por eso es que ahí ya cumple su tiempo de vida útil el glóbulo rojo. Hay otras proteínas que duran la vida del individuo, otras que solamente viven el tiempo de la reacción química que realizan, etc., ¿no? Hay diferentes mecanismos de degradarlo. Digamos que lo más importante que debe recordar es que el metabolito de degradación o la molécula de degradación de las proteínas es la urea. ¿Han escuchado la urea? Sí, la urea. Entonces, la urea se elimina por vía renal, eso es su vía de excreción, la vía renal. Si a mí se me acumula la urea en la sangre, yo tendría, o eso me indicaría que se me está dañando el riñón, que es la vía de excreción. ¿La urea es el metabolito de qué? De degradación de las proteínas, ¿sí? Es la molécula de desecho, las proteínas. Y como yo tengo que degradar proteínas porque tengo que recambiarlas, estoy constantemente formando urea. ¿Quién forma la urea? La forma el hígado. ¿Pero quién excreta? El riñón. Excreta el riñón. ¿Ya? Bueno, ok. ¿Quieren una pausa o seguimos? Ya, 5 de pausa para poder continuar y poder regresar al examen.